Hoy estaremos viendo, hermanos, una carta maravillosa, una carta que seguramente nos va a confrontar, y eso me encanta del Evangelio, hermanos. Eh, Ahorita en el canto que decía, estábamos cantando y estoy viendo los pasajes, lo que está diciendo la letra, y me está llevando a recordar pasaje, y este pasaje, y este pasaje, y mi corazón se sigue llorando, ¿no?, de la obra de Cristo. Había un canto que decía, ojalá se rompieran los cielos. Pues el profeta Isaías dijo lo mismo. Si ojalá rompieran los cielos, abre los cielos, rompe los cielos, y los cielos fueron rotos, dice según Lucas, ¿no? Dice que descendió la aurora, ¿no? Ese Espíritu del Dios Santo para morar en la persona de su Hijo Jesucristo. Entonces los cielos fueron abiertos, hermanos. ¿Para qué? Para que Cristo fuera el precursor de nosotros, como dice la carta de los Hebreos. Hoy estaremos viendo la carta de los Romanos. Es una carta que, de verdad, hermanos, que nos confronta mucho a la iglesia. Y el tema de esta mañana lleva por título, como deficientes, pero como necesitados. Si gusta apuntarlo, como deficientes, pero como necesitados. Tenía unos temas para predicar. Estaba pensando, ya me tengo preparado un tema que se llama las demandas del pecado, basado en Efesios. Y dije, me van a quitar la cabeza si predico de esto, ¿verdad? Pero es necesario a veces predicarlo en la iglesia. Y otro decía, ¿quién es Cristo? Y creo que más me llenó en mi corazón, ¿quién es Cristo? Hace rato decía nuestro hermano en la escuela dominical, ¿quién es Dios? Pero la pregunta, ¿quién es el Hijo? ¿Quién es Cristo? Y sabe, cuando llegamos a comprender la magnitud de quién es Cristo y por qué es el centro de nuestra adoración, entonces nos deleitaremos plenamente en la obra suprema que Cristo ha hecho en la vida del hombre. Hoy estaremos viendo esta carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17, y por reverencia a nuestro Creador, por favor, nos ponemos de pie. Los invito a que vamos a leer juntamente este pasaje y por qué Pablo escribe esta carta. Vamos a leer Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, todos juntos, por favor. Vamos a empezar. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amantísimo Señor y soberano Rey de todo el universo, cada día se viste de magnificencia, se viste de gloria. Su majestad se refleja a través de la creación, su poder infinito y soberano. Gracias, Dios eterno, por ser maravilloso, bondadoso. Oh Dios, cada día muestra su compasión a tu iglesia, a tu pueblo. Señor, gracias por enviar a tu Hijo. Gracias porque a través de Él nuestras culpas han sido perdonadas y hemos sido redimidos, levantados de la esclavitud, del sufrimiento en el cual nos encontrábamos. Oh Dios eterno, esas palabras que le dijiste al pueblo que estaba en Egipto, yo os sacaré, yo os libertaré, yo os redimiré y seré su Dios. Eso lo dijiste hace muchos años, miles de años, Señor, y lo cumpliste en la persona de tu Hijo amado. Señor, gracias por ello, y que sea tu Santo Espíritu hablando, no el hombre, sino tú a través de tu palabra, eterno Señor y soberano. Seas tú afectando el corazón y la mente de cada uno de nosotros. Afecta nuestros corazones. Por favor, Señor, te lo suplico. Gracias te doy, Señor, por ese tiempo, y a partir de este momento toma el control de todo, Señor. Una vez más que seas tú obrando y llévate la gloria por siempre, Señor, por favor. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos, y una de las cosas que Pablo va a escribir desde Corinto, va a escribir esta carta a una iglesia floreciente, a una iglesia que está naciendo, a una iglesia que está en Roma. Y Pablo está escribiendo desde Corinto algo. ¿Sabe? Una de las cosas cuando Lutero miró la carta de Santiago, decía él que no encontraba nada bueno en la carta de Santiago. No sé si lo comenté la vez pasada. Dice, no hay nada bueno en realidad en la carta de Santiago, porque estaba en ese momento mirando con los ojos carnales. Muchas veces usted y yo leemos, pero leemos así, nada más por leer.
pero no son abiertos nuestros ojos espirituales. Y es abierto el corazón de Lutero cuando descubre que a través de la carta de Santiago están escritos más de 100 versículos del Antiguo Testamento. Santiago está predicando una vez más el Evangelio y son más de 100 versículos escondidos en esa carta maravillosa. Cuando Lutero se da cuenta, queda enamorado también de la carta de Santiago. Pero cuando llega la carta a los Gálatas, acuérdense que Lutero era hombre religioso, era un agustino de corazón, entonces perteneciente a la Iglesia Católica Romana, pero cuando encuentra la carta a los Gálatas, encuentra la libertad que tenemos los creyentes en Cristo. Todas las normas que el hombre pone, todas las reglas que el hombre pone hoy en día, vienen a ser rotas a través de esta carta que Pablo escribe a la iglesia de los Gálatas. Cuando Lutero se da cuenta de la magnitud también de esta carta, dice, estoy unido a Gálatas. Tenía a su esposa Catalina y dice, estoy unido a Catalina en matrimonio, pero también estoy unido a Gálatas en matrimonio, por lo que está hablando de la libertad religiosa. Hermano, pero cuando Lutero llega a esta carta a Romanos, le empieza a quebrar su mente y su corazón y Lutero no puede comprender la magnitud de lo que Pablo está escribiendo. Estas palabras, hermanos, estos dos versículos, gracias hermano, aquí tengo, es el corazón de la carta a los romanos. Nosotros como mexicanos tenemos una constitución, ¿verdad? Una constitución política donde nos habla también de los deberes y obligaciones, de responsabilidades, pero también habla de muchos beneficios que tenemos nosotros los mexicanos. Pues esta carta es la constitución espiritual del creyente, donde habla de nuestros deberes, nuestras responsabilidades, nuestras obligaciones, pero también de los altos y grandes beneficios que tenemos en Cristo. Entonces Lutero no podía comprender, golpeaban tan fuerte su corazón, golpeaban tan fuerte su mente, que estaba afectando la vida de Lutero. Cuando Lutero llega a ver y Dios alumbra y le da un pleno entendimiento de lo que está hablando Pablo en esta carta, es maravilloso. Hermanos, Santiago había escrito pasajes del Antiguo Testamento y que un momento dado, por decirlo de esa palabra que decía Santiago, siendo oidores y hacedores de la palabra. Usted la lee en Santiago, pero ¿dónde la encuentra? En el Antiguo Testamento. Bueno, está en Deuteronomio capítulo 5, hermanos. O hay pasajes que está hablando Santiago y dice por sí Santiago, muéstrame tu fe, yo te muestro mis obras. Y parece que Pablo en la carta a los romanos escribe lo mismo. Y muchos llegaron a pensar, es que Pablo le copió a Santiago, porque Santiago escribió primero la carta, pero no, hermanos, lo que está diciendo Santiago, muéstrame tu fe, muéstrame que de verdad eres cristiano, muéstrame el fruto que hay en ti, que hay cambios en tu vida, y yo te muestro mis obras también, ¿no? O sea, no es nada más si soy cristiano, porque debe haber un cambio en la vida de un creyente. Debe haber cambios, debe haber un cambio de mente, un cambio de hablar, un cambio de actuar. Y Santiago está diciendo eso. Y Pablo dice, es que no es por obra. Bueno, es que las obras a mí no me salvan. La única obra que me salva es la obra que hizo aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, es la única obra. Todas nuestras obras, hermanos, son buenas. Hermanos, esas mismas obras, las mejores obras que usted y yo tenemos eran las que nos condenaban. Es lo que dice la Escritura. Esas las condenaban. Si usted piensa que era muy bueno y que usted había una laguna de bondad, déjeme decirle que Romanos dice que no. Y en realidad éramos todos perversos y depravados. Entonces, esta carta nos va a confrontar. Y Pablo, antes de escribir su teología a esta iglesia, hermanos, que está desde Corinto, le está hablando a judíos, ¿verdad?, que se habían convertido al cristianismo, a griegos, a gentiles, que los gentiles eran los griegos, hermanos, y más adelante los escitas y toda la gente bárbara que había en ese tiempo, considerados hasta como perros, decía Pablo, hermanos, y es donde Pablo va a escribir esta carta. Y mire, acompáñenme por favor a los primeros versículos, y lo voy a tratar de resumir del versículo 1 de capítulo 1 al capítulo 7. Y Pablo va a llegar, antes de llegar al punto central del mensaje, él se va a presentar quién es el autor de la carta. Usted recordará cuando vemos la carta de Juan, la primera carta de Juan, no se identifica, ¿no? No hay una identificación quién es. Pero en esta carta Pablo se identifica, dice Pablo, y Pablo significa pequeño,
Pero sea pequeño, dicen unos en estatura, pero era poderoso también en las palabras, ¿no? Entonces, hermanos, Pablo, y luego dice, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y me encanta algo que dice aquí, que era del linaje de David, según la carne, según declarado Hijo de Dios. Y quiero detenerme un poco acá. Primero se presenta a él como el autor de la carta, el que le está escribiendo a la iglesia naciente de Roma, compuesta, vuelvo a repetir, tanto por judíos como por griegos, por gentiles de otros países, y dice siervo de Jesucristo, una persona que iba a ser servidor del Señor Jesucristo. Pero esta palabra, usted entiende que lo que era un siervo en el Antiguo Testamento, un sirviente, ¿verdad? Pero hay una palabra personalmente que abracé cuando Pablo le escribe a la iglesia de Corinto. Y eso, hermanos, nos va a ayudar mucho para los predicadores, a los que enseñamos, nos va a bajar mucho de nuestra nube. ¿Sabe? Una de las palabras que Pablo le va a decir a la iglesia de Corinto, porque la iglesia de Corinto decía, no, Pablo no es el apóstol, tú no eres el apóstol. Yo le pertenezco a Apolos, yo le pertenezco a Pedro, yo soy de Cristo. Hermanos, negaban la autenticidad del apostolado de Pablo. Y negaban, decían, no, tú no eres el apóstol. Hoy en día, hermanos, cualquiera dice que es apóstol. ¿Qué es un apóstol? Primero dice, siervo, ¿verdad? Y siervo de Jesucristo. Y dice, pero también va a decir apóstol de Jesucristo. Y voy a ver también qué es un apóstol. Pero cuando dice siervo, en la carta de los Corintios dice que es un servidor de Cristo. Y esa palabra, hermanos, es maravillosa. Pablo, defendiendo su ministerio, dice que es Apolos, que es Pablo. Servidores de Cristo nada más. Y Pablo se está refiriendo a un hombre que trabaja en una barca romana, de esos barcos gigantes romanos de los tiempos antiguos, y que ese barco, a pesar de que lleva velas, también lleva remeros. Y ese barco tiene remeros de primer nivel que están en el primer piso. Hay gente esclava que era en el segundo piso, abajo, pero había gente que estaba hasta abajo, todavía ahí, que nadie los conocía. Y Pablo lo que está refiriéndose, dice, yo soy servidor. O sea, no me veas a mí, ve al capitán del barco, porque él es el que merece la gloria. Servidor de Cristo. Y personalmente abracé esa palabra. ¿Qué soy? Servidor. Juan el Bautista dice, es necesario que él crezca y yo mengüe. Y cada día que tú vengas y prediques y enseñes, yo te animo, hermano, a que cada día te hagas más chiquito, más chiquito, más chiquito y más chiquito, para que el que brille sea el capitán de nuestras vidas, en la gloria. Usted recordará ese cuento que hay cuando el Señor va llegando a Jerusalén y va sobre el pollino, y el pollino llega muy contento, estamos hablando de un cuento, y el pollino dice, ¿cómo me aplaudía la gente? Pues la gente no te aplaudía a ti, la gente le aplaudía que iba montado sobre de ti. O como aquel violín, ¿no? Aquel violín que agarra y estaba todo feo, todo mal hecho, y el maestro ve el violín, pero se vio una cuerda que servía. Agarra al maestro, arregla la cuerda, es un maestro, y agarra el violín y da una canción magistral, y el violín contento. No fuiste tú, fue el maestro. Hermanos, ¿qué somos? Servidores de Cristo. Y luego dice Pablo, llamado a ser apóstol. Ese llamado, hermanos, antes de ser llamado para una obra, para un trabajo, ¿cuándo fue ese llamado que Pablo tuvo? Hay un llamado que se conoce como el llamado eficaz, es lo que habla el Evangelio. El llamado eficaz, el llamado que es externo y el llamado que es interno. ¿Cómo es el llamado interno y cómo es el llamado externo? El llamamiento, hermano, viene a través de la predicación del Evangelio. Ese es el llamamiento externo. Y el llamamiento interno es cuando el Espíritu Santo te está redarguyendo de pecado, de justicia y de juicio. Te está hablando internamente. ¿Dónde empieza primero el arrepentimiento? No, empieza con una regeneración para llevarte a un arrepentimiento y fe. Hermanos, Pablo dice llamado. ¿Cuándo fue el llamado de Pablo, hermanos? ¿Usted puede decirme quién le predicó a Pablo? Hermanos, necesitamos ir a la carta a los Hechos. Hermanos, ¿cuándo había sido llamado de Pablo? Bueno, las Escrituras dicen que fue antes que él naciera, ¿no? Antes que tú nacieras, le dijo a Jeremías, yo te di por profeta a las naciones.
O sea, antes de que tú nazcas, antes de que tengas, va a pasar 200, miles de años y tú ya fuiste predestinado para un propósito personal de Cristo. ¿Sabe? Ese llamado había sido desde antes. Pablo se revelaba. El carácter de Pablo, usted lo conoce a través de las Escrituras. Sin embargo, es necesario que se predique el Evangelio. Hoy dice, no es que con tu manera de tu conducta de vida predicas el Evangelio. Permíteme. Primero predicas con la palabra y después con tu conducta. Lo que tú dices que eres, vívelo. Lo que tú dices que eres, tienes que vivirlo. Entonces, le predica Esteban en la carta de los Hechos. Cuando llega y dice que Pablo va a perseguir a la iglesia, y Pablo está ahí mirando, y Esteban empieza a predicar el mensaje desde el Génesis, pasando por los libros del Antiguo Testamento y llegando hasta la persona de Cristo. ¿Dónde fue sembrado el Evangelio en el corazón de Pablo? En Hechos 7. ¿Y cuando se confirma ese llamamiento? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hermanos, el llamado eficaz, el llamado a través del Evangelio. Entonces Pablo dice, soy llamado a ser de Jesucristo, apóstol. Apóstol significa enviado. Y repito, ¿cuál eran para ser un apóstol de Cristo? ¿Qué requisitos se necesitaban? Hoy dice que muchos son apóstoles. Decía mi hermano Agustín Carrera, dice, yo tengo 35 años predicando el Evangelio y sigo siendo pastor, dice, pero unos que tienen como 10 años, ahorita ya son apóstoles. ¿Dónde venderán esos títulos? ¿Dónde los venderán? Hermana, hermano, para ser un apóstol, según la carta a los Hechos, debiste haber visto el ministerio de Cristo, viendo cuando fue crucificado, sobre todo cuando resucitó. Pablo vio a Cristo, se le aparece, hermanos. Y muchos dicen, no, es que bueno, esos eran los apóstoles del Cordero, los 12. Nosotros somos los apóstoles del Espíritu Santo. Torciendo un pasaje de la carta a los Hechos, capítulo 13. Hermanos, llamado, ser enviado. Y luego dice, apartado. ¿Para qué fue apartado? ¿Cuál fue el propósito de Dios desde los tiempos antiguos para apartar a Pablo? ¿Cuál fue el propósito? Hermanos, para predicar su mensaje, para predicar el Evangelio. Ese era el propósito que Dios había destinado para este humano, para este hombre caído en un momento dado en su vida religiosa. Y Pablo dice, llamado a ser apóstol, y dice que él había prometido antes por los profetas a través de las Sagradas Escrituras. Y todos los profetas, todo el Antiguo Testamento, hermanos, como te digo la vez pasada, todos están apuntando a una sola persona. A Él la gloria, a Él la gloria, a Él la gloria. Están hablando de Cristo. Hermanos, el misterio, dice Pablo en Corintios, que fue revelado ahora, nos es dado a nosotros. Entonces Pablo dice ahora que era del linaje de David. Me encanta esa parte. Pablo está hablando que era un ser humano. Un movimiento que más adelante saldría, que era el gnosticismo. Ojalá ya puedan ver ese punto. Negando la humanidad de Cristo. Mateo escribe, fíjense cómo escribe. Pablo dice que era del linaje de David, de la descendencia del rey David. Pero Mateo escribe así, que Jesucristo, hijo de ¿quién? De David. Luego dice hijo de Abraham. Y tú le puedes decir, oye, espérame Mateo, estás equivocado. Primero es Abraham y después es David. No, dice Mateo. Porque Mateo está presentando a Cristo como el rey de toda la gloria, con derecho al trono. A David le había dado un trono limitado, corto. Sin embargo, a este rey, a este hijo de Dios, del linaje de David, tendría un reino eterno y un reino ilimitado. Y después presenta a Abraham como el padre de la fe. Hermanos, no solamente los evangelios mencionan a Cristo, Mateo lo presenta como el rey, como el derecho al trono celestial, al ser rey del universo. Marcos lo presenta como el siervo sufriente, Lucas lo presenta como el hijo del hombre, pero Juan lo presenta como el hijo de Dios. Hermanos, y Pablo dice, no solamente el llamado fue para mí, mire lo que dice el versículo 6, entre los cuales también ustedes son llamados a ser de Jesucristo. Entonces hay un llamamiento que vino a través de ¿dónde? Del Evangelio. No hay otra forma. Mira, hermanos, cuando el Señor le dice a Pedro,
ten estas llaves, ¿no? Ten estas llaves. Con estas llaves abrirás los cielos y cerrarás los cielos. Así dice, ¿no? Estoy parafraseando, ¿eh? Entonces esta llave, todo lo que atares en el cielo será atado en el cielo, todo lo que desatares en la tierra será desatado. Porque esa llave, hermanos, es con un propósito. Juan el Bautista empieza a hablar, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, venía el Rey de toda gloria. Y entonces más adelante el Señor habla de las bienaventuranzas, que vamos a hablar más al ratito de eso. Pero dice que para entrar al reino de los cielos es una llave. ¿Cómo puedes entrar al reino de los cielos? Si no se te predica el Evangelio, no puedes conocer a Cristo. Hermano, para entrar al reino de los cielos es a través del Evangelio. Se le abre el corazón, empieza a trabajar el Señor. Y sabe, no solamente se le dio esa comisión a Pedro, sino a todos más adelante en Mateo 28. Entonces dice Pablo, de amados a ser de Jesucristo. Entonces vamos a llegar a empezar con el mensaje y Pablo va a decir en el versículo 8 y 9, dice así Pablo estas palabras. Y va a hablar 4 deseos del apóstol Pablo. Hay un primer deseo de Pablo. Y dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Ahora déjenme decirle algo. Pablo era un hombre agradecido. Pablo era un hombre que continuamente agradecía a Dios por todo lo que pasaba en su vida. Pablo llegó a expresar, dar gracias a Dios en todo y por todo, un corazón agradecido. Y esto confrontó mi vida hace unos días por un suceso que pasó. Hermanos, en esos tiempos estuvimos sufriendo mucho calor, ¿sí? ¿Recuerdan? Hermanos, ¿quién abrió sus ventanas de su casa porque no aguantaba el calor, ¿no? El calor era insoportable, ¿no? No se aguantaba. Pero mi madre, hablando con ella por teléfono, siempre ando preguntando cómo se encuentra mi madrecita, me dio una gran lección, que a esa lección se la dieron a ella. Y resulta que en esos días calurosos llegó un anciano que es cristiano, el señor, el hermano, vende atole y anda en su burrito, y mi madre sale a comprar su atole, ¿no? Y le dice mi madre, ay hermanito, qué insoportable calor. Este calor me agobia. Este calor no lo soportamos. Y las palabras del ancianito. Cállese, hermana. Cállese. Cuando el Señor manda lluvia, no nos gusta la lluvia. Ya no queremos lluvia, queremos sol. Cuando sale el sol, ya no quiero el sol, quiero agua. Nunca estamos satisfechos. Ingratos. Somos ingratos. Reclamándole a Dios por todo lo que pasa en nuestra vida. Pablo tenía un corazón dando gracias a Dios en todo y por todo lo que pasa en nuestra vida. Dice Pablo en Romanos 8:28 que todas las cosas ayudan. Bueno, si te ayuda para bien, ¿cuál es el propósito? La respuesta te da el versículo 29, el versículo que sigue. Todo te ayuda a bien para ser conformados al carácter de ¿quién? Trabajar en tu vida, en mi vida. Hermanos, Pablo está orando y luego dice, doy gracias a mi Dios y dice que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Hermanos, lo que está diciendo Pablo, por donde quiera que voy, oigo hablar que se han convertido a Cristo. Hermano, Roma, la ciudad más pagana, la ciudad de idolatría, como Mesopotamia también. La capital del mundo, cuando dice el fin del mundo se refiere a Roma. Y sabe, Pablo dice que se divulgaba, se convirtieron los romanos. Fíjate que se convirtió, no sé si aquí fue, yo recuerdo que fue el grupo de varones hace unos años, cuando fue el problema de Duarte, ¿se acuerdan ustedes? Y mandaron, no sé qué hermano mandó, fue algo chistoso en su momento, y mandó así en el WhatsApp, y mandó la foto de Duarte y dice que quiere ser cristiano, y le comenta a otro hermano abajo, si recibe a Cristo, amén, dice. Hermanos, no solamente decían que eran cristianos, y Pablo está oyendo por todos lados que va predicando el evangelio,
se han convertido los romanos, se han convertido los que viven en Roma. Y Pablo está gozoso y dando gracias a Dios por todo ello que está sucediendo. Pero mire lo que dice Pablo en el versículo 10 al 12. Ahora dice Pablo, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje. Y hablamos de que la palabra próspero, nuestra hermana mencionó hace rato, que es algo de bendición, ¿no? Por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo visitarlos, verlos, visitarlos, para comunicarles algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Entonces quiero detenerme allí. Pablo va a escribir algo. El segundo deseo de Pablo era visitar la iglesia naciente y llevar un mensaje para crecimiento espiritual. ¿Sabe? Una de las cosas que más extraño ahorita por el trabajo que tengo, hermanos, es la ida a la montaña. De verdad. Creo que me decían, ¿dónde te gustaría predicar más? ¿Te gusta más aquí o te gusta la montaña? Pero me gusta más la montaña, hermanos, honestamente. Siento que cada día soy edificado también. Y platicaba con ustedes la vez pasada que el hermano Jonah, cuando hablaba del carácter, decía él, ráscale tantito, ¿no? Así es Jonah, ¿no? Ráscale tantito. Pero los hermanos decían allá en la sierra, no, hermanos, me decían en la sierra, nosotros no decimos así, nosotros decimos pícale la cresta al gallo. Hermanos, tuve que aprender el lenguaje de los hermanos. Salí edificado. Y sabe que cada vez que pasan las cosas, yo me doy cuenta que sigo edificado. Yo pensaba, hermanos, que vamos en la calle, en la carretera, y yo recuerdo que veo que salen unos tubos, ¿verdad?, del cerro, y donde sale agua. ¿Estás de acuerdo? Y a veces ponen un muro de piedra. Y en mi ignorancia, yo dije, bueno, ese es para que salga el agua, ¿no? Y me dice un hermano de la sierra, que se dedica a eso, ahí en la montaña, y me dice, no, hermano, esos tubos que ponemos es para que la piedra respire y no se venga el muro. Hermanos, el deseo de Pablo no solamente era edificar a la iglesia, sino también edificarse él. Porque uno de los propósitos de Dios, te dijo su hermano, que el hacha corta de dos lados. Corta tanto al lado que está de este lado, como también de este lado, hermano, corta. Tiene dos filos y penetra y va a lastimar, va a herir y va a afectar. Entonces Pablo dice, mi deseo es comunicarles algo sobre el Evangelio, pero espero un próspero viaje para ir a ustedes, visitarlos. Ahora, hermanos, cuando usted, hablando de un viaje, cuando usted sale, ¿qué es lo que le pide a Dios? Pues que no haya problemas, ¿verdad? Lo que más queremos es que no encontremos problemas, que no se me ponche la llanta si tengo coche, que no tenga un accidente, que no se me descomponga el carro. Deseo algo que sea de bendición, ¿no? Que me lleve bien a mi destino. Y sabe, pero dice Pablo, si es la voluntad de Dios que yo vaya. Pues la voluntad de Dios sí era que fuera él. Pero no fue la manera que Pablo quería ir. No fue tan próspero ese viaje. Pasaron un tiempo, hermanos. ¿Cómo fue llevado Pablo a Roma? Preso. Y a veces las cosas no funcionan como nosotros queremos. Porque la voluntad de Dios, que puede ser permisiva, pasiva, activa, decretativa, no fue la voluntad en ese tiempo de que él fuera holgadamente a Roma. No, la manera en que vas a ir va a ser así. Fue llevado preso, fue llevado en cadenas, hubo un naufragio, lo mordió una serpiente. Hermanos, ¿fue próspero ese viaje? Y usted y yo nos quejamos cuando nos pasa algo, dando gracias a Dios en todo y por todo. Y Pablo sigue hablando que el deseo de él era ir para anunciarles algún don espiritual. Ahora, ahorita que estoy viendo en la iglesia, pregunté por el nombre bien de la hermana Dani, dije, sí se llama la hermana Dani la que canta. Le digo al hermano Toñito, ¿verdad que se llama? ¿Cómo se llama la hermana? Me dice, la hermana Dani, ok. La hermana Dani no la veo yo cantar, y Dios la está usando en el ministerio. Veo a la hija de Jonah, ¿verdad? Ahora en el ministerio, órale, algún don tenían. Y Dios va a usar a su cuerpo, al cuerpo de Cristo, para manifestar la gracia de Dios en la vida de esas personas. Hermano, ¿cuál es el deseo? Que todos le sirvan. Que todos le sirvamos a su Rey. Seamos servidores de Cristo. Una hermana decía, ay Señor, no sé cómo darte las gracias por todo lo que has hecho en mi vida. Pues dale las gracias sirviéndole. Sírvele. Esa es la mejor manera que puedes darle gracias al Señor. Y Pablo va a decir ahora, versículo 13 al 15. Pero no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto para ir a ustedes, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre ustedes algún fruto.
Y a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Hermano, por favor, yo le suplico humildemente que subraye esa palabra, soy deudor, para su vida. Soy deudor. Y voy a repetir el pasaje, dice, pero no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, y a sabios y no sabios soy deudor, así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciarles el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Ahora, ¿cuál era el deseo de Pablo? Visitar a la iglesia. Dice, pero el deseo es ver que haya un fruto. ¿Qué fruto? Hermanos, cuando tú vienes a Cristo, debe haber frutos dignos de cambio, dignos de arrepentimiento, vidas cambiadas, vidas transformadas. Y Pablo sabe que en las iglesias donde ha visitado hay un remanente que fue escogido por gracia. Y sabe que hay tanto cizaña como hay trigo. Pero en aquellos que son trigo se ven cambios en su vida. Y Pablo dice, también debo ver que hay un fruto en la iglesia que de verdad es hijo de Dios. Hoy en día, muchos venimos a la iglesia y muchos simpatizamos con el evangelio. El evangelio es más que eso, hermanos. El evangelio es más que eso. Y Pablo dice, soy deudor ante todo el mundo de anunciar este trabajo que me han encomendado. Había sido apartado con un propósito, se le había dado una responsabilidad, se le había dado un trabajo, se le había dado una comisión, estaba obligado, es la palabra obligado, lo que dice Pablo más adelante, a llevar este mensaje. No había excusa. Pablo dice, estoy obligado a llevar este mensaje y ay de mí si no predico este mensaje. Primera de Corintios capítulo 9, acompáñenme por favor. Cuando la iglesia de Corinto negaba el apostolado de Pablo, capítulo 9, y Pablo, al ver la actitud de la iglesia de Corinto, el pastor habla de que también los pastores necesitan que se les dé la ayuda, la ofrenda, cuando se dedica al 100% al pastorado. Y la iglesia, Pablo va a hablar desde el capítulo 9, versículo 8, miren lo que dice Pablo. Digo esto, ¿solo como hombre? Esa es una pregunta. ¿No dice también la ley, está hablando de Deuteronomio? Porque en la ley, capítulo 9 de Corintios, versículo 8, porque en la ley de Moisés escrito está, no podrás gozar al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros os escribo, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segamos de vosotros lo material. Si otros participan con ese derecho, vosotros, cuanto más nosotros, dice Pablo. Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga conmigo así, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca a esta mi gloria. Versículo 16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta una necesidad, una obligación, una responsabilidad. Y ay de mí si no lo hiciera. ¿Por qué dice ay de mí? Ay de ustedes, escribas, fariseos, hipócritas. Ay de ustedes, fariseos, hipócritas. Ay, juicio, se te pedirá cuenta por no anunciar el mensaje que se te dio. ¡Ay de mí! Dios hablando de muchas formas y de diferentes maneras. Oí cielos, oí tierra, que va a hablar Jehová. ¿Cómo va a hablar Jehová? A través del profeta, a través del pastor, a través del hermano. Va a hablar el Señor. Y el profeta recibió un mensaje de parte del Eterno y ese mensaje tenía que ser transmitido al pueblo. Cuando aparecía el profeta es porque las cosas no caminaban bien.
Cuando llega Samuel a ver a Isaí, ¿cuál fue la pregunta que le hizo Isaí a Samuel? ¿Es venida en paz tu venida? Posiblemente venía a juicio. Y Pablo sabe que él tiene una responsabilidad que se le encomendó. Soy deudor y ay de mí. ¿Usted podrá decir eso, hermano, hoy? Le hago una pregunta. ¿Cuántas veces ha salido usted a la calle a predicar el Evangelio? ¿Cuántas veces le ha predicado a una persona el Evangelio? ¿Cuántas veces se ha parado a decir, Señor, mira el regalo que Dios tiene para ti? Ay de mí. Ay de mí porque se me va a pedir cuentas. Se te van a pedir cuentas a ti y a mí si no anuncias este mensaje. Hermanos, y Pablo va a llegar al punto de Romanos 1:16. Y Pablo va a decir ahora, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a desarrollar el versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder, es una dinamita, es lo que está diciendo Pablo, es dinamis, es una dinamita. Y dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermanos, Pablo va a escribir este pasaje de una manera contundente. Pablo va a escribir porque sabe lo que representa predicar el Evangelio. En una ocasión había un misionero ya anciano y dijo, necesitamos misioneros para predicar el Evangelio. Aparecieron dos jóvenes y dijo el misionero, pues vayan y prediquen el mensaje de salvación. Llegaron en la noche estos dos jóvenes sonrientes, contentos, y les pregunta al misionero, ¿cómo les fue? Y ellos muy contentos dicen, nos fue bien, nos fue muy bien. Dice, ¿de verdad? ¿Hubo algún convertido? Dice, no. ¿Alguno se enojó? No. No sirve para evangelizar. No es su don. Porque en el Evangelio o se convierten o se enojan. No hay otro, hermanos. ¿Tú estás dispuesto a que tu cabeza ruede? Yo le he dicho a tu pastor que está acá. Si tiene que rodar tu cabeza, va a rodar por predicar la verdad. Y debes estar dispuesto, como el bautista, a que tu cabeza ruede por decir la verdad. Eso fue lo que pasó con nuestros hermanos en el Antiguo Testamento, por los apóstoles, por todos aquellos que han predicado la verdad. Y Pablo dice, no me avergüenzo. Pablo había sido apedreado en Listra, hermano, con rocas. Yo no puedo entender hasta el día de hoy cómo es que Pablo se levantó. Eran rocas, lo levantaron como muerto y al otro día predicando el Evangelio a este hombre. Oye, Pablo, ¿de qué estás hecho? Cuando lo bajan con una canasta, por decir la verdad, cuando es perseguido, cuando es llevado a la cárcel, y Pablo dice, no me avergüenzo. Mi hermano Gastón tiene un ministerio que se llama Sinvergüenza. Sinvergüenza, debes predicar el Evangelio. ¿Sabes por qué no predicamos? Porque muchas veces nos da vergüenza pararnos allá afuera. Es la verdad. Te da miedo ser confrontado también tú. Hermano, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no me avergüenzo? Dice Pablo. Porque el Evangelio no es atractivo. ¿Quién le dijo a usted que el Evangelio es atractivo? El Evangelio no es nada atractivo. El Evangelio te intimida. El Evangelio es intimidante. El Evangelio es repulsivo ante gente que no conoce de Cristo. No quiere nada con Cristo. Se molesta, se enoja. Háblales del Evangelio y dile, vas a ver cómo se pone. Diles la verdad a través de la palabra. Porque no eres tú, es Dios hablando a la vida de él. Y el Evangelio te va a confrontar, el Evangelio te va a achicar, el Evangelio no te da espacio. Hermanos, vas a topar con pared. El Evangelio, hermanos, expone la ropa sucia que hay en nuestra vida. Saca a la luz lo que somos en realidad. Saca lo repulsivo que somos, lo depravado que somos en realidad, como seres humanos. Es lo que dice Pablo en Romanos, ¿o no? No lo digo yo, lo dice Pablo en Romanos. Hermanos, el Evangelio te confronta. El Evangelio tiene el poder, tiene la dinamita para derrumbar todo argumento humano. Si tú vas a poner tus argumentos, que por eso, no, espérate.
Los cielos cuentan su gloria. Es que yo no sé si existe un Dios. No, no existe un Dios. Dice la Escritura en el Salmo 19, habla de la revelación general y la revelación particular, personal al ser humano. Los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche, otra noche. No es oída su voz. ¿Usted oye el Evangelio? ¿Usted oye la bondad de Dios? Hermanos, ¿qué están gritando las estrellas? ¿Qué gritan? Y muchos dicen, es que están bien bonitas. Mira la creación de Dios. Están gritando y proclamando su bondad sobre hombres caídos, su misericordia, su piedad, su provisión. ¿Acaso no hago llover sobre justos e injustos? ¿Acaso no hago que salga el sol sobre buenos y malos? ¿Qué están gritando? Están hablando de la soberanía, de los atributos del Creador. Y más adelante en ese mismo salmo la revelación especial, que es el Evangelio, el mensaje que puede cambiar, transformar tu vida. Un tiempo quería dar ese mensaje de los salmos y la ley. Hermanos, el beneficio que tenemos a través del Evangelio. Y Pablo va a decir, hermanos, que va a derrumbar todo argumento. Es que no voy a la iglesia por eso, espérate, no tienes argumento. No hay ningún argumento, van a ser derribados. Derriba costumbres, derriba malos hábitos, derriba culturas, hermanos. Donde a un tiempo los que todavía sigue, ahorita que los de raza blanca no se llevan con los negros, ¿no? Pero quien ha entendido el Evangelio somos hermanos. Y Pablo va a decir, ¿sabes qué? El Evangelio tiene un poder. Qué difícil es cuando nos confronta con nuestra verdad. ¿Verdad? Cuando dicen que eres mentiroso, que eres hipócrita. No me agrada, hermano. Aquí a usted le agrada. A mí no me agrada. A mí no me agrada cuando me dicen eso. Pero cuando llego al libro de Oseas, decate ese pasaje también, cuando el pueblo adoraba al Creador. Y el Señor va a decir a Efraín, a las 10 tribus de Israel, Efraín es una torta no volteada. ¿Por qué dijo así el Señor? ¿Cómo es una torta no volteada, hermanos? Entonces esa torta tiene dos caras, ¿no? ¿Qué es la hipocresía? Tiene dos caras. Y eso está hablando. Israel es una torta, es hipócrita, me adora, dice, pero su corazón también está lejos. Hermanos, el Evangelio va a confrontar nuestra vida. Eso me encanta, hermano, porque es el amor de Dios derramando, cambiando tu vida. No podemos cambiar a menos que si el Evangelio penetra. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Colosas que la palabra de Cristo more en abundancia en ti. A la iglesia de Éfeso le dijo, ya no seas, no te embriagues con vino antes de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué le dijo eso? Hoy dicen en la iglesia, embriágate del Espíritu Santo, hermano. Hermano, ¿qué hace el alcohol en la vida de un hombre? Una persona que toma alcohol, que consume alcohol, ¿qué va a pasar en su vida? ¿Qué hace el alcohol en su vida? Controla su mente, controla su cuerpo, controla sus emociones. O sea, toma el control el alcohol. Lo que Pablo está diciendo, cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, Él va a tomar el control de tu vida. Hermanos, que la palabra de Cristo more, al tener la palabra, el Espíritu Santo regenerando, cambiando, transformando al buitre que está dentro de nosotros. Pablo, ¿por qué va a decir estas palabras? ¿Por qué es necesario que les predique una vez más el Evangelio a la iglesia de Roma? A la iglesia de Corinto también se lo predicó en el capítulo 15 de Primera de Corintios. ¿La iglesia necesitará el Evangelio o nada más los gentiles? ¿O nada más la gente que está afuera necesitará el Evangelio? Hermanos, necesitamos el Evangelio continuamente. Necesitamos el mensaje en nuestra vida. Y Pablo le va a decir esto a la iglesia porque había un problema fuerte. Se había divulgado su fe, sí, qué bueno, pero también se había divulgado sus conflictos. Tenía conflictos la iglesia, como todas las iglesias de hoy en día. Tenía sus conflictos la iglesia. Y también se divulgaban los problemas que había en la iglesia, de los pecados que están en la iglesia. Y Pablo es necesario que les predique el Evangelio. ¿Cuál era el asunto? Es que los judíos, como eran del linaje de Abraham, ellos tenían el derecho como hijos de Dios. Y los griegos decían, no, nosotros también somos más, somos mejores que ustedes. Ese era el asunto, se sentían mejores unos que otros. Y Pablo va a decir, no son mejores unos que otros. Cuando llegamos al versículo 17,
Pablo va a desarrollar lo que es la teología de la justificación por la fe. En el capítulo 1, versículo 18, hasta que al final del capítulo 6 y casi entrando al 7, Pablo va a hablar de la depravación del hombre, de la ira de Dios, de la caída del hombre, que está muerto, que está muerto. Hermanos, Dios nos envió a predicar a los muertos. Hoy se ponen contentos porque resucitan muertos, hermanos. No, hay muertos espirituales que necesitamos predicarles para que sean levantados una vez más. Y como aquel que ha perdido la razón, como aquel gadareno, cuando llega a Cristo y le habla de la palabra y dice que el gadareno fue vuelto a la cordura, el evangelio te lleva a la cordura, al buen razonamiento, al buen entendimiento. El evangelio es un todo, es un paquetazo. No solamente, fíjate hermano, no solamente te lleva a regeneración, no solamente te redime, no solamente, hermano, te lleva a arrepentimiento y fe, no solo te justifica, no solo te adopta, te santifica para llevarte a la glorificación. Porque la santidad es, hermano, es antes que la glorificación. Es la antesala de la glorificación del cristiano. Y Pablo ve los conflictos que hay ahí en la iglesia y dice, no somos mejores. Ustedes no son mejores que ellos, ni ellos son mejores que ustedes. Y Pablo va a desarrollar, mira todo el problema que hay en el hombre. No hay nada bueno en el hombre. Capítulo 3 de Romanos. Todos están bajo condenación. Y Pablo va a hablar, por eso es la carta magna. Y va a hablar la verdad. Hermano, capítulo 2 de Romanos. Mire cómo se jactaba el judío. Versículo 17. Mire, el judío se sentía del linaje de Abraham, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. No, pues yo sí, yo tengo años en la iglesia, ¿no? Yo conozco la palabra, ¿tú qué me vas a enseñar a mí? Yo sé mejor que tú. Hermanos, he aquí, tú tienes el nombre de judío y te apoyas en la ley. Y te glorías en Dios y que conoces su voluntad. E instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Aquí viene la confrontación. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿comes de lo sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Conocían la ley? Sí, la conocían. Sí, la conocían, pero hacían todo lo contrario. Se sentían mejores unos que otros. Pablo va a hablar más adelante, Romano le dice a los gentiles, a los griegos, tú que eras olivo silvestre fuiste cortado, dice, el olivo natural fue cortado para que tú fueras injertado. Dios no se ha olvidado de su pueblo. Dios no se ha olvidado de su pueblo. Dios puede agarrar, arrancar ese olivo silvestre y poner otra vez la simiente santa. Porque poderoso es Dios. Hermanos, se sentía mejor que otros. Y aquí queda el tema, hermanos. ¿Acaso somos mejores que los demás? ¿Nosotros? ¿Acaso es usted mejor que la persona que no conoce de Cristo? ¿Acaso usted no peca, hermano? ¿A poco usted no tiene malos pensamientos? ¿Usted cree que la persona de afuera que no conoce a Cristo tendrá malos pensamientos? Usted y yo tendremos malos pensamientos, y me incluyo siempre. Todo cuando predique, hermanos, me estoy incluyendo también, por favor, como iglesia. ¿Ustedes creen que no tengo malos pensamientos? ¿Usted cree que su pastor no lucha? ¿Usted cree que yo no lucho con áreas de mi vida? ¿Quién me hace mejor que el otro? ¿A poco usted no tiene miraditas que arrastran? Platicaba con la hermana Katy hace unos días de esto, ¿no? Sí les platiqué en la predicación pasada esto. Porque Cristo le dijo a su pueblo, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿sí? ¿Recuerdan? ¿No lo platiqué? Pues déjeme decirle por qué dijo Cristo esas palabras. Isaías en el capítulo 64, si mal no recuerdo, creo. Si no, por favor, me corrige. Isaías dice unas palabras, así como la hoja que lleva el viento, así somos arrastrados por nuestros pecados. Los judíos, va a hablar más adelante el Señor Jesús del adulterio.
Porque para Cristo el adulterio no empezó en la cama. Para Cristo el adulterio empezó en el corazón del hombre. Y decían los judíos, buscaban argumentos, buscaban excusas. Y me encanta porque el evangelio va a derribar todo. Y le dice, Señor, si tu ojo te es ocasión de pecar, sácalo. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtalo. Si tu pie es ocasión, córtalo. ¿Por qué les dijo si tu ojo? Porque el judío basaba su enseñanza como los corintios. La vianda para los vientres, la viente para las viandas. Si el cuerpo es para darle rienda suelta, pues hay que pecar. El cuerpo se va a quedar sepultado, el alma se va al cielo. El judío decía, así como dice Isaías, nuestros ojos nos arrastran a pecar. ¿Ha visto, hermanito, alguna señora bonita y sus ojos lo arrastran a pecar? ¿No agarra sus ojitos y hasta así hacen? Hermanita, ¿no son arrastrados sus ojitos a pecar? Joven, ¿no son arrastrados tus ojos? Y ese es el argumento que ponemos. Eso decía el judío, es que nuestros ojos nos arrastran a pecar. Pasa alguien y los ojitos se te van. Se nos van los ojitos, hermano, a usted y a mí. Esa es la verdad de todo. Por eso tiene que llevarnos a un cambio de vida. Hermanos, no somos mejores. Usted y yo no somos mejores que la gente que está allá afuera. Solamente es la gracia de Dios que nos hace diferentes. Hermanos, somos llamados a ser santos. ¿Cuándo empieza esa santidad? ¿Qué nos hace santos, hermano? La presencia de Dios. ¿Qué hacía santo el templo? ¿Qué hacía santo el lugar? La presencia de Dios. Cada paso que usted da, va Cristo, va el Señor, su Espíritu del Dios eterno acá adentro y va diciendo, santo, 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 santo. Hay luchas que tenemos, no somos mejores que los demás, solamente es la gracia de Dios. Pablo dice en la carta a los Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas ahora vivo en Cristo en mí. Calvino lo dijo de esta manera, todo lo malo que veas en mí, soy yo. Todo lo bueno que veas en mí es Cristo trabajando en mi vida. Hermanos, no somos mejores, solamente es la gracia de Dios. Por eso somos como deficientes. Fallamos, sí, tenemos muchas fallas todavía. Tenemos muchas fallas, hermano. Pero también estamos como necesitados de la gracia de Dios. A veces miramos las imperfecciones de nuestros hermanos y señalamos y cuestionamos cómo camina nuestro hermano. Y no veo mis errores, no veo mis pecados. Hace unos días, ustedes saben que vivo en la calle Poniente 4, cuando gusten, hermanos. Y por la gracia de Dios vivo ahí, vivo en el tercer piso, cerca del cielo, gracias a Dios. Pero las escaleras de la casa están, bueno, yo nadie conoce, ya conoce, están así las escaleras de la casa, ¿no? Están casi así, hermano. Y los primeros días que yo llegué a la casa, así yo llegaba, ¿no? Y ella me dice, Jonah, tómelo como ejercicio. Y esas palabras se me quedaron, lo tomo como ejercicio. Pero ahora con lo que pasó, que hubo escasez de agua, no subía el agua. Y tuve que bajar, a subir, no digo cuántas cubetas, porque, fueron muchas cubetas. Y tuve que bajar a la parte de abajo de la casa de ustedes, a cargar cubetas de agua. Pero se me ocurre abrir la puertecita que está al lado. Y entonces va pasando un joven que veo, viene caminando, va a hacer ejercicio. Y no sé por qué, no entiendo por qué, o sea, siempre me da una enseñanza el Creador, gracias a Dios, y veo que el joven va caminando, él va a hacer ejercicio, pero en eso lo veo por atrás y veo que su tenis de él va así todo chueco, ¿no? Va caminando, estoy mirando el calzado de la persona, y Dios me dice, sí, está viendo el calzado de él, pero no miras tu calzado, que tú también caminas chueco. Hermanos, hay muchas áreas de nuestra vida que necesitan ser cambiadas. No somos perfectos, estamos siendo perfeccionados. ¿Sabe? El príncipe de los puritanos, John Owen, dijo esto, no sé si lo dije la vez pasada, pero para los que no estuvieron te lo voy a explicar. El príncipe de los puritanos, había el príncipe de los predicadores, que era Spurgeon, pero el príncipe de los puritanos, ¿por qué le dirían el príncipe de los puritanos? Por la vida de santidad que llevaba John Owen.
Él pone ese libro, La mortificación del pecado. Y pone un ejemplo de un buitre, no sé si les dije a algunos, un buitre. Y pone una paloma. Hermano, si usted al buitre le da a comer carroña o semilla de girasol, ¿qué comerá? Carroña, porque esa es su naturaleza, ¿no? Si usted a una paloma le da carroña o semilla de girasol, ¿qué comerá? Porque esa es su naturaleza. ¿Sabe cuál es nuestra naturaleza? Pecar. Pecamos porque somos pecadores. Esa es la naturaleza. ¿Y sabe qué hace Cristo? ¿Sabe qué hace el Evangelio de Cristo? Pablo dice en el capítulo 6 de Romanos que el pecado ya no gobierne en tu vida. Seguiremos pecando para que la gracia abunde de ninguna manera. Y más adelante en el capítulo 6 dice, gracias a Dios que fuimos entregados a esta nueva forma de doctrina. ¿Cuál forma? El Evangelio. Dios, hermanos, en su Evangelio, a este buitre lo empieza a palomizar. Lo empieza a santificar, hermoso, hermano. Este buitre que comía carroña, lo empieza a santificar. Lo empieza a cambiar, a transformar. Qué hermosa enseñanza que da Owen. Hermanos, el Evangelio va a confrontar nuestra vida siempre. Por eso el Evangelio es tan importante en nuestra vida. Usted y yo no somos mejores con los demás. Hermanos, somos deficientes en nuestra vida todavía. Nuestros hermanos fallan también, yo también fallo. A veces vemos los problemas en el matrimonio, los esposos. Y un día le dije a la hermana Katy, voy a predicar sobre el limón, le dije a la hermana Katy. ¿Por qué? Porque a veces todo nos parece amargo, ¿no? Vemos a la esposa y al esposo y todo nos enoja del esposo y como que es el enojón, la enojona, la tóxica, como dicen hoy en día. Hermanos, ¿sabe? Pues sáquele lo mejor al limón. ¿Cuál es lo mejor del limón? Pues su jugo. Sáquele lo mejor del hermano, vea lo mejor que Dios ha hecho en la vida del hermano, lo que dijo Calvino. Todo lo malo que veas en mí soy yo. Todo lo bueno que veas en mí es Cristo operando, trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Esas palabras que dijo mi hermano Julio retumban mucho en mi corazón. Así digo Dios, Julio, ¿por qué predicaste esto? Quiero mucho a mi pastor, hermanos. Digo, ¿cómo predicas esto, Julio? No habías dicho esto. Dijo así, si tu iglesia no te glorifica, quítala. Ese fue el mensaje, hermanos. Si tu iglesia no te glorifica, quítala. El Evangelio, hermanos, te va a llevar un cambio de vida cuando abrazas el Evangelio, cuando lo adoptas en tu vida. Lo que yo digo que soy, debo vivirlo allá afuera. Y no va a ser fácil. No va a ser fácil. Porque tendremos una lucha, como dije la vez pasada, con el Amalek que hay dentro de nosotros. Cuando sale el pueblo, ¿cuándo empezaron sus conflictos de usted? Usted no tenía conflictos, ni yo tenía conflictos con el pecado. Nunca tuve conflictos con el pecado. Antes de ser cristiano me embriagaba, tomaba, ¿verdad? Era enojado y hacía yo muchas cosas. Y no tenía yo conflicto. ¿Cuándo empezó mi conflicto? Cuando salí de Egipto. Cuando me llevan hacia la tierra prometida, ahí empezó mi conflicto, porque me confronta el Eterno con su palabra. Ahí empieza el conflicto del creyente. Y al primero que aparece es un amalecita que va a tener pelea con el pueblo de Israel. Y Josué es un tipo de Cristo. ¿Usted recuerda ese pasaje? Y dice más adelante, tendré lucha con Amalek de generación en generación. Está hablando del pecado. Que no solamente tendrá la lucha usted y yo, nuestros hijos, los nietos, continuamente hasta que venga Cristo. Tenemos una lucha, hermanos, a muerte. Pero entre más estamos en la palabra, más va haciendo el Señor cambios en nuestra vida. Y Pablo va a decir, no me avergüenzo, porque el Evangelio va a derrumbar todo argumento humano. Y tiene el poder para salvar. Sí, Roma era un imperio poderoso, grande, pero espérate, eso no es nada con lo que puede hacer el Señor. ¿En dónde descansa el poder de Dios, hermano? Isaías lo menciona en el capítulo 53. El brazo de Jehová se ha manifestado. Y va a hablar del Evangelio Isaías, de la obra de Cristo, en donde descansa el poder de Dios en su glorioso Evangelio. Recuerde, el Evangelio no es atractivo. Si el Evangelio no lo ofende, no es el Evangelio. Si el Evangelio no lo confronta, no es el Evangelio. Si el Evangelio no te afecta, no es el Evangelio. El Evangelio va a hablar siempre de la condición caída del hombre.
Y eso no nos va a gustar nunca. Pero gracias a Dios por ello. Porque a través de ese evangelio nos hace reflexionar, nos hace volver a la cordura. Y Pablo va a decir más adelante, hermanos, no me avergüenzo porque ahora llevo las marcas de Cristo. Somos como deficientes, sí. Tenemos fallas. El esposo falla, la esposa falla. Todavía está en cambios el hermano. David lo sabía. En el Salmo 51, por hablar de muchos pasajes, pero quiero hablar del Salmo 51 un poquito. David es un salmo, se llama salmo penitencial. Y en el salmo usted lo sabe, usted lo conoce, usted lo recita. Y David dice, hace una confesión de su falta. En pecado me concibió mi madre, ¿no? Está dando una declaración, una confesión de quién es él en su naturaleza humana caída. Ahora, ¿qué es confesar? La palabra confesar significa estar de acuerdo con Dios en lo que Dios dice. ¿Eres pecador? Sí, soy pecador. Entonces David está confesando en realidad algo que está en su vida. Capítulo 6 de los Salmos, dice David, tengo una enfermedad muy grave. ¿La enfermedad cuál era tan grave que tenía? Su pecadote. Capítulo 35 de los Salmos, el Señor me ha sanado. ¿De qué lo había sanado? Hermanos, David sabía, y luego dice David, hay primero una confesión y después hay una petición de David. Acompáñame al Salmo 51. Por favor. El Salmo 51, como el Salmo 32, maravilloso. Dice David, primero está la confesión de David, ustedes saben los primeros versículos, pero empieza la petición de David. Dice David en el versículo 3, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, he hecho lo malo. Me gusta este pasaje porque me recuerda también a Isaías. Le digo que cada que veo me confronta, el Señor no me da espacio. Dice Isaías, le dice el Señor a Isaías, le dice a través de Isaías a su pueblo, dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno. Hermanos, y dice David, he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra, tenido por puro tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad, en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Pero aquí viene la petición, versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír tu gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y empieza la petición una vez más, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El versículo 11 y 12. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Y vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Hermano, voy a tenerme acá. ¿Qué está haciendo David? Primero David está haciendo una confesión. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero la petición es que quiere haber un cambio en su vida. Cuando Cristo viene y da las bienaventuranzas, hermano, no está hablando del Evangelio, está hablando de aquellos redimidos que van a entrar al reino del eterno Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres, aquel que tiene una necesidad espiritual, hay una pobreza en su vida. Bienaventurados los que lloran. Y como dije la vez pasada, ¿por qué lloras? David lloraba por su pecado, le afectaba, le dolía en su corazón, estaba arrepentido totalmente. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los que ya no quieren mentir, ya no quieren robar, ya no quieren engañar, ya no quiero, ya me cansé, Señor, ayúdame. Bienaventurados los mansos de corazón, porque de ellos es el reino de los cielos, manso. Y nosotros en México tenemos a un manso por una persona que es tonta, ¿no? Pero aquí manso está hablando de que es mansedumbre, fuerza controlada. Está hablando de carácter controlado. Hermanos, ¿quién es el fuerte? A veces la persona que grita, vocifera y habla y hace y se siente, ese no es el fuerte.
Ese es el débil, no controla su carácter. El manso es aquel que controla su carácter. Se mantiene firme como Cristo lo hizo cuando lo acusaban delante de Pilato. Manso y humilde de corazón. ¿Quién es el fuerte? Hermano, cuando te enojas, dice el libro de Proverbios, no vendas tu enojo, no lo promuevas. Y luego otro dice, no lo compres. A veces unos llegan enojados y el otro le compra el enojo también. Hermano, decía un amigo, un compañero de trabajo, si te enojas es malo para el cutis. Hermano, enojados no entramos al cielo. No entras al cielo enojado. Espérame. El gran problema que tenemos, David está reconociendo que necesita ser limpiado, ser cambiado. Y dice, no quites tu Santo Espíritu en mí. ¿Por qué? El Espíritu Santo, recuerde usted que iba y venía en el Antiguo Testamento. Pero ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? La regeneración. El Padre escoge, el Hijo llama, el Hijo redime y el Espíritu Santo santifica. ¿Cómo va a ser la regeneración del creyente? A través de la palabra y el Espíritu Santo redarguyéndote de pecado, hablando a tu corazón, hablando a tu vida a través de la palabra. Por eso David sabía que si el Espíritu Santo se iba de él, ¿qué iba a pasar? Se iba a perder. No quites de mí tu Santo Espíritu. Hermanos, hoy hay un problema muy grave en la iglesia también. Y quiero decir esto. Si no conocemos el Evangelio, tendemos a perdernos. Hay dos corrientes, hermano, muy fuertes, no se lo dije la vez pasada también. Hay dos corrientes, una corriente que lleva bastante lodazal y otra corriente tan fuerte que también está arrastrando todo lo que lleva. Y es un camino angosto, porque el Evangelio es un camino angosto y la puerta también es estrecha. Hermanos, no vas con equipaje ahí, no llevas tu equipaje. Pero hay dos corrientes y hoy tristemente la iglesia ha caído en una corriente. Y esa corriente viene el fariseísmo, todo es pecado, señalas al hermano. Dice el libro de Lamentaciones, todos se quejan, pero no se quejan de su pecado. Te quejas del pecado del otro, pero no te quejas de tu pecado. La otra corriente es la del libertinaje. Si tú no conoces el Evangelio, o caes en el fariseísmo, o caes en el libertinaje. Y eso sucede hoy en día, por no entender el Evangelio. Hermanos, Dios en su buena bondad sabe y conoce nuestra condición. En una ocasión, usted sabe el pasaje de Reyes, está, creo, no recuerdo, cuando Elías acaba con los profetas de Baal y le dice Jezabel, mira Elías, acabaste con mis profetas, pero en la noche tu cabeza tiene precio ya. ¿Qué es lo que hizo Isaías? Sale huyendo. Él dice, Señor Isaías, ¿dónde andas? Señor, ando huyendo. ¿Por qué andas huyendo? Dice, han dado muerte a todos tus profetas y solo yo he quedado. ¿Tú, Isaías? ¿Nada más tú? Tengo 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. 7,000 plenitud. Y Pablo va a hablar en el capítulo 11, por favor, vamos al capítulo 11 de Romanos, ese pasaje. Hermanos, como deficientes, pero también como necesitados. Y mire lo que dice, es un pasaje un poco complicado, pero por la gracia de Dios podemos entender lo que está hablando. Acuérdense que había el conflicto, los griegos se sentían mejor que los judíos mejor que los griegos. Entonces viene un mensaje ahora para el pueblo gentil, para el pueblo griego, y le dice Pablo a la iglesia, versículo 1 del capítulo 11, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque yo también soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado? Y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y aquí viene lo medio raro y difícil de comprender, creo. Dice, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por las obras,
ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Y es un pasaje un poco complicado, ¿verdad? Como que no le entiendo, como que está oscuro. Un remanente escogido por... ¿Solo yo he quedado, solo tú? No, hay una plenitud que ha escogido por gracia, que no eres mejor que los demás, Elías, tampoco tú. Hermanos, lo que está hablando aquí Pablo es que la salvación no depende de las obras. La salvación descansa totalmente en la gracia de Dios. Somos llamados a hacer buenas obras, no para salvación. Somos llamados a dar frutos de cambio en nuestra vida. Pero sabe, lo que está hablando Pablo en este pasaje, que el regalo de la gracia de Dios es la salvación. Y de él depende nada más. El hombre no tiene nada que ver en la salvación. Y le pongo un ejemplo. Le quiero dar este regalo, no sé qué es, pero bueno, este regalo, que no es mío, voy a usarlo, a usted. Y este regalo es precioso, valiosísimo. Y usted dice, no, ¿cómo crees, hermano? Aunque sea, déjame darte 100 pesos. No, hermano, es un regalo. Y el hermano dice, no, aunque sea 50, pues. Hermano, es un regalo. Aunque sea un peso, es un regalo. Bueno, aunque sea un centavo, es un regalo. El hecho de que tú le quieras dar a Dios algo, lo estás haciendo por obras. Y dice Dios, no, regalo, es por gracia. La salvación no depende de las obras, más que por la obra de aquel que vino del cielo a morir por nuestros pecados. Hermanos, hay un remanente escogido por gracia, que no somos mejores que los que están afuera. No somos mejores que el hermano Pedro, Toño, Juan, Marta, Inés, porque tenemos luchas también. Pablo le dice a la iglesia, soportaos unos a otros en amor, porque estamos siendo cambiados, transformados a la imagen del varón perfecto. Hermanos, es necesario predicar a la iglesia visible el evangelio, a nuestros hermanos. Es necesario predicar a la iglesia invisible, a la que usted no puede ver. ¿Cuál es la iglesia invisible? Es una iglesia visible que usted está viendo hoy en día, pero hay una iglesia invisible. La iglesia invisible, aquellos que han sido predestinados, usted no sabe quiénes son. Hermanos, por favor levanten su mano. ¿Quiénes salieron del catolicismo romano? ¿Alguien sabía que yo iba a ser cristiano? Hasta que vino alguien y me predicó el evangelio a la iglesia invisible. Hay una iglesia allá afuera que también tiene problemas y deficiencias en sus vidas, pero necesita la gracia de Dios a través del evangelio. Hermanos, no somos mejores, estamos siendo regenerados, transformados a la imagen del varón perfecto. Pero es necesario predicar el evangelio. Y hay de ti, hay de mí, si no predico, porque se me va a pedir cuentas el día que venga Cristo. Pablo va a llegar al versículo 17 de Romanos, capítulo 1. Y es maravilloso porque sigue hablando de la justificación que es por la fe. Pablo va a decir estas palabras, hermano. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, como dije, la salvación no depende de las obras. Descansa totalmente en la gracia de Dios. No es nuestra justicia, hermanos, que somos declarados justos. No porque hayas hecho lo mejor, eres declarado justo. El hermano Paul Washer dice estas palabras. Le dicen a un católico romano, si tú mueres en este día, ¿a dónde irías? Y dice el católico, al cielo. ¿Y por qué crees que irá al cielo? Porque he hecho buenas obras, porque ayudo a los pobres, porque yo doy mi limosna, porque no, pues siempre estoy ayudando a la gente. Entonces, ¿por eso vas a ir al cielo? Sí, por eso voy a ir al cielo. Le dice al musulmán, señor musulmán, usted si muere hoy en día, ¿por qué iría al cielo? ¿A dónde iría? Y dice, al cielo. ¿Por qué? Porque yo soy seguidor de Mahoma y porque leo el Corán.
señor cristiano, usted si moriría ahorita, a donde fuera. Y dice el cristiano, yo merezco el castigo eterno, yo merezco la muerte eterna, pero por la obra de uno es que voy a ir al cielo. Por la obra de él, de que descendió del cielo, voy a ir al cielo. Por la justicia de él. Pablo llega a decir en Filipenses, soy el doctor, tengo posgrado, tengo sangre real, ¿no? Capítulo 3 de Filipenses, linaje, ¿no? Linaje. Y dice todavía, mi pedigrí es este, pero todo lo tengo por... Y no apelo a mi justicia, a lo mejor que tenga yo, apelo a la justicia de Cristo. ¿Cuál es la justicia, hermanos? Él cumplió todas las demandas que el Dios demandaba en su justicia. Él cumplió todas las demandas de la ley. Hermanos, el Padre nos ve a nosotros. Nosotros, como dice Pablo, nosotros estamos escondidos en Cristo. Cristo está acá, yo atrás de Cristo, así para parafrasearte. Y el Padre ve a Memo, pero está viendo a su Hijo. Ve mi perfección en la obra de Cristo y ve mi imperfección en Cristo. No por nuestra justicia, es por la justicia de Él. Cumplió todas las demandas que el Padre exigía. Por eso es que vamos a ir al cielo. Por las demandas, Él reveló, Él mostró su justicia, mostró su amor. ¿Qué nos demanda? Cree. Cree. Hablando de fe. ¿Qué es lo opuesto a la fe? Según el Señor dijo a Tomás, Cristo resucitó. ¿Y qué dijo Tomás? Lo opuesto a la fe es la vista. El hombre quiere ver para creer. Hermanos, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de que algo que tú no puedes ver. Eso es fe. Creer. Creer. Hermanos, necesitamos ir y anunciar el Evangelio, porque también nosotros somos deficientes, pero seguimos siendo necesitados de la gracia de Dios. A la iglesia visible, a la iglesia invisible, y también dile a Pedro, anúnciale a los Pedros. ¿Por qué te digo esto? Tienes que decirle a Pedro también. Cuando Cristo va a ir a la cruz, le dijo el Señor a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, y yo he rogado al Padre para que tu fe no falte, y después se has vuelto al Padre. Y le dice Pedro, yo te seguiré hasta el último, Señor, hasta la muerte. Pedro hablando de que él podía hacer las cosas, su autosuficiencia. Y le dice Cristo, no, Pedro, me vas a negar 3 veces. Y usted sabe el relato que habla los evangelios, pero el relato que habla Lucas es sorprendente, porque dice que está en la casa del fariseo, del sacerdote, y están golpeando a Cristo. El gallo está cantando y Pedro negando a Cristo. En ese momento canta el gallo 3 veces y Pedro lo niega. Y en ese momento dice Lucas que Cristo voltea y se cruza la mirada de Pedro con Cristo. Hermanos, ¿cómo habrá sido esa mirada? Y dice que Pedro sale llorando amargamente. ¿Por qué sale llorando amargamente? ¿Qué lo mataba a Pedro? La culpa. Se sentía culpable. Hermanos, viene Cristo, resucita, y el ángel que está ahí le dice a las mujeres, anuncien a sus hermanos que Él va delante de nosotros, y díganle a Pedro, dile a Pedro, aquel que está en tu casa, que ha abandonado a su Señor, que también para Él hay perdón de pecados. Ve y dile a Pedro, aquel hermano que se alejó de la iglesia por algo que sucedió en su vida, y dile que Cristo ha resucitado y que en Él hay perdón de pecados. Ve y dile a Pedro que necesita el Evangelio en su vida. Ve y dile a Pedro también, hermano. Quiero terminar con esto. En una ocasión había un hombre que caminaba por los campos de Estados Unidos. Era un hombre predicador e iba apurado para llevar el mensaje.
Y este hombre va caminando por las granjas y va un joven que viene de la escuela y lo encuentra. Y el joven quería hacer plática, pero el hermano tenía apurancia, tiene un compromiso. Y le dice el joven, ¿cómo se llama usted? Y le dice él, me llamo el perro del pastor. El joven se queda sorprendido ante esa contestación. No fue grosera. Y el joven llega a su casa y le dice a su padre, fíjate que encontré un hombre en la calle, iba muy apurado, y le pregunté por su nombre. Y me dijo que era el perro del pastor. Dice su padre, así es John Hancock, pero él se hace llamar el perro del pastor. Era un evangelista misionero. ¿Por qué el perro del pastor? Porque el pastor tiene un perro ovejero. Y ese perro, cuando la oveja se quiere salir, lo que hace el perro es ir por la oveja perdida. Pablo era el perro del pastor. Y yo abracé eso. Soy el perro del pastor. Hermanos, dile a tu hermano que todavía somos como deficientes, pero también somos como necesitados. Dile a la iglesia invisible que está allá afuera que necesita a Cristo. Dile a Pedro que en él hay perdón de pecados, porque la culpa lo estaba matando a Pedro. Amantísimo Señor, damos gracias, Padre, en esta hora. Gracias, Señor, porque a través de tu evangelio nos muestras todavía nuestras deficiencias. El apóstol Pablo dijo, no lo he alcanzado, pero sigo la meta, el premio, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. No hemos mejorado en muchas áreas de nuestra vida. Necesitamos tu evangelio. Seguimos siendo deficientes, pero también necesitados de tu gracia, Señor. No somos mejores que los demás, pero por tu gracia somos lo que somos, dijo Pablo ahora. Por tu gracia, Señor, que has trabajado en nuestras vidas. Ayúdanos a cada uno de mis hermanos y a mí, porque tenemos luchas, Señor, en la carne. El pecado nos corrompe, el pecado demanda, Señor. Y necesitamos tu evangelio. Gracias, Dios. Y permítenos ir por los Pedros también que están allá afuera. Por los Pedros que están llenos de culpa. Nuestro Señor dijo, a través de las palabras de Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. ¿Quién nos puede hacer culpables? Si el soberano Rey ya nos ha justificado, nos ha absuelto de la culpa. Como le dijo a Isaías, es quitado tu culpa y cubierto tu pecado. ¿Quién te condena? Nada me condena, Señor. Ya no hay nada. Porque la ley fue clavada en la cruz de Cristo, el acta de decretos que estaba en nuestra contra. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús? Nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada. Porque en Él somos más que vencedores por la obra de Cristo. Gracias, Dios eterno, por mostrar tu amor y tu compasión a tu pueblo. Sigue obrando a través de tu Santo Espíritu y de tu preciosa palabra en nuestra vida. Restaura, regenéranos, Señor. Cámbianos, moldéanos a la imagen del varón perfecto. No somos perfectos, estamos siendo perfeccionados. Gracias, eterno Señor. Recibe la gloria, recibe la adoración y la alabanza de tu pueblo. Cantaremos, alabaremos y exaltaremos de continuo los cantos, Dios, que estén de continuo en nuestros labios, reconociendo tu majestad, tu poder, tu soberanía, tu gloria, Señor. Gracias, Dios. Gracias por ayudarme, gracias por ser tan bueno. Y gracias, Señor, porque ruego que a través de ese mensaje afectes nuestros corazones y nuestra mente. Bendito seas por siempre. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.